Y si quieres hacer una empresa, tienes que hacer un storytelling de tu empresa. Algo súper importante en la venta es contar historias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. En Focus exploramos herramientas para tu salud mental, física, espiritual y financiera. Cultivar estos aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestra vida y en la de nuestras familias y comunidades. Esta es la razón de ser de Focus y de todo nuestro equipo de producción. Arrancamos el 2026 con este episodio sobre el arte de vender. Las herramientas que compartimos en esta conversación te servirán para el trabajo, tus relaciones personales y en la construcción de tu carrera y tu patrimonio. Pon atención a los detalles y quédate hasta el final, porque esta clase de ventas está pensada para ti, para este momento y además viene con un regalo. Hoy damos la bienvenida a Omar Monroy. Él es CEO y co-founder de SalesBoom. Omar es un ejecutivo senior global con experiencia en ventas en empresas multinacionales de tecnología por más de 30 años. En su vida gerenció y dirigió empresas exitosas en diferentes países de Latinoamérica. Su empresa, SalesBoom, nos ofrece además un descuento especial para todos sus cursos. Y si entras en salesboom.com/lahora, eso es salesbumm.com/LAHORA, te dejamos el link en las notas. Aprovecha todo lo que nos ofrece y todas las herramientas que Omar nos trae en esta conversación. Omar, bienvenido al Ecuador de nuevo. Gracias por estar aquí. Gracias, Gaby. Muy contento de estar acá en tu podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tú no terminaste la universidad y vendías impresoras, ¿no es cierto? Fotocopiadoras de una gran marca internacional. Llegaste a ser gerente. Primero, ¿qué estabas estudiando en la universidad y cómo fue que empezaste este camino que te trajo a donde estás hoy? Bueno, yo estudié sistemas, informática en la ESPE. Me enamoré y me casé y obviamente mis prioridades cambiaron y luego vino una hija, mi primera hija, Daniela, y por supuesto el mundo se me puso de cabeza con mucha inspiración. Sin embargo, necesitaba mucho dinero. Entonces, el momento que me casé, tuve que interrumpir mis estudios. Afortunadamente logré encontrar un trabajo en un banco, sí, aquí en Quito, y ganaba alrededor de unos $160, haciendo una especie de convertibilidad a dólares, porque eran sucres, ¿sí? Y claro, el arriendo, yo me acuerdo, tenía apenas 20, 21 años, no me acuerdo exactamente. El arriendo era como de 80. Entonces ya te puedes imaginar la situación compleja que estaba viviendo en esa época. En esta época, en la de hoy, es mucho más fácil ser autodidacta. ¿Cómo hiciste para encontrar tu camino y las herramientas que necesitaste para construir tu carrera en ese entonces? Que la información era mucho más limitada, ¿no? Tan limitada que obviamente yo comencé a darme cuenta que ese valor no podía yo sustentar la familia. Y un día me ve mi padre desesperado, Vinicio Monroy, un domingo que le estaba acompañando a hacer algunas compras y luego de eso fuimos a la casa y me vio tan desesperado y me dijo, oye, mira, encontré este anuncio del periódico que dice empresa multinacional de tecnología busca vendedores. Me acuerdo que era un periódico de la capital y lo que hice, me recortó y me dijo, oye, métete a las ventas. Y yo dije, sí, lo voy a hacer. Pensé en ese momento en varias cosas que tenía que aprender porque era desaprender lo que había aprendido de sistemas y meterme en un mundo totalmente de ventas que no había vivido anteriormente. Incluso yo era muy, muy tímido. Sí, sigo siendo. Entonces, con el recorte fui, hice todo el trámite y empezaron a llamar después de unas 3 semanas y fui a las entrevistas. Fue toda una peripecia, fue toda una aventura e ingresé a Xerox.
una compañía icónica. Por supuesto, la empresa te da recursos, tuve que aprender los productos y mucho era autoaprendizaje. Por supuesto, la compañía te ofrecía entrenamientos, pero había muchos catálogos en esa época. Yo me enamoraba de los catálogos, los leía y sabía de memoria, pero al mismo tiempo quería entender cómo una característica arreglaba un problema, porque no era solo característica por característica, tenía que entender los problemas. Entonces, mucha lectura, leía un libro, leía libros, veía algo de películas, pero básicamente me fijaba en mis compañeros, porque yo era muy pequeño, tenía 21 años me parece, y mis compañeros estaban como de 25 o 30 años, y les escuchaba cómo hablaban, cómo se expresaban. Tuve que refinarme un poco también, y ahí comencé mi tarea de ventas. Y luego te fuiste a México. En esa época, voy a hacer ahora sí un corto de lo que pasó. Yo era vendedor puerta a puerta. Ok. ¿Sí? Al mes 1 gané $900 o $1,000 más o menos. Y fue un wow. O sea, ganaba $160,000. El segundo mes gané $2,500 en esa época. Entonces dije, no, de aquí soy. O sea, soy de las ventas. Y en ese instante dejé mis estudios parados bastante tiempo, ¿sí? Y me dediqué a la parte tecnológica. Si bien estudié informática, me sirvió para entender tecnología de Harvard, comencé mi carrera en ceros. Yo le aposté, dije, bueno, esta es mi maestría. Y comencé pasando por ventas territoriales. Éramos 13 y terminé siendo solo una compañera y yo. Quedamos 2. Y luego de eso fui subiendo, escalando. Y claro, cada escala era dolorosa porque tenía que aprender del mercado, de tecnologías, de informática también y de las relaciones humanas. Entonces, para no alargar el cuento, esto transcurrió alrededor de 13 años, desde que fui un vendedor puerta a puerta, incluso era territorial. Y a los 34 años, bueno, a los 30 fui nombrado gerente de ventas, director de ventas. Y claro, tuve que aprender liderazgo sin haber estudiado en la universidad. Todo era autoaprendizaje empírico, ¿sí? Sin embargo, Xerox siempre te daba estos cursos maravillosos de ventas y de liderazgo. Y a los 34 años, sin saber inglés, porque no sabía inglés, tuve que tener una entrevista, casi en señas, bueno, un inglés bien precario, bien rasposo, con los directivos de Estados Unidos y logré convencerles de que yo era la persona. Obviamente tuve un padrino que confió en mí, me dijo, mira, yo te veo a ti, que es un brasileño, que realmente nunca me olvido, es uno de mis mejores jefes. He tenido muchísimos grandes jefes, pero él confió en mí y me preparó para la entrevista un poco, pero fue muy difícil comunicarme en inglés. De ahí fui nombrado gerente general a los 34 años en Xerox de Ecuador, sin carrera, sin inglés, pero siempre con un amor completo a los clientes, a las ventas y al ser ecuatoriano, porque ya después, si quieres, te cuento un poco cómo fue el éxito mío en Xerox, que fue mucho por orgullo ecuatoriano. Muchas cosas. Cuéntame en el tema de la venta puerta a puerta, que es mucho de lo que experimentan las personas que pues están en las ventas. ¿Cómo lidias con el rechazo? Porque es un tema de, no sé, ponerte como una coraza súper fuerte. ¿Qué proceso psicológico te ayuda un poco para superar este obstáculo? Un vendedor, ¿qué es un vendedor? Un vendedor es alguien que tiene un producto o un servicio y tiene que convencer a alguien o tiene que resolver un problema. O sea, están las dos, ¿sí? No se vale convencer sin solucionar un problema. Entonces siempre me preguntan, oye, ¿qué tiene que tener un vendedor? Bueno, un vendedor para mí es alguien realmente valioso, de lo más valioso que existe en el mundo. Soy un pro defensor de vendedores, porque un buen vendedor genera dinero, un buen vendedor genera riqueza para la empresa y genera también un beneficio gigante para el cliente. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un vendedor para ser exitoso? Y evidentemente el primero, siempre les digo, ¿quieres contratar a un vendedor? Que tenga hambre. Si no tiene hambre, no puede lidiar con el rechazo. Okay. Porque es muy fuerte el rechazo. El rechazo es, hoy en día, silencio. Anteriormente era, oye, no necesito. El cliente se expresaba más, pero ahora es silencio sepulcral. O sea, escribes un mensaje, escribes un correo. Entonces, ese es uno. Y la otra es que tiene que generar confianza.
Y para generar confianza no tienes que tomarlo personal. Entonces, tú tienes que aceptar que un cliente te va a decir que no, porque no es el tiempo adecuado, porque probablemente tu propuesta de valor no le calza a ese cliente y probablemente a otros sí. Y tienes 100% que seguir un proceso. Entonces, si tú te adelantas y vas abruptamente, vas a recibir un no. Pero si haces las cosas un poco más estratégicas, vas a intentar de 10 que te escuchen 2, te escuchen 3. Muchas cosas, de nuevo. Entonces, lo que me estás diciendo es que antes, precisamente por cómo funcionaba la comunicación entre las personas, seguramente te cerraban la puerta o te decían gracias o te decían no le puedo recibir en una reunión o en una cita. Hoy simplemente no te contestan el mensaje y no te contestan el teléfono, el mail. Y es un proceso seguramente también distinto, porque quizá es una incertidumbre que te genera de recibió el mail, recibió el mensaje, me dejó en visto. ¿Cómo ha cambiado entonces el entrenamiento al respecto de este tema del rechazo? Me parece muy curioso lo que dices, porque ya no te cierran la puerta en la cara, ¿no? Definitivamente. Anteriormente, primero el cliente necesitaba del vendedor, Gaby. Imagínate, años 90. Yo empecé en los 90. Y yo te diría que esto funcionó hasta el año 2000, 2008, por ahí. Ya. Pero a partir de la web, el cliente comenzó a recibir muchísima información y ya no necesitaba que el vendedor de un carro, de una impresora, de una fotocopiadora o de un sistema computarizado llegue con información y te diga, mira, esto es lo que existe hoy en día. Hoy en día el cliente ya está bien informado y tiene incluso más información que tú. Sí. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes, por ejemplo, yo agarraba una copiadora muy parecido, una copiadora personal chiquita o un fax, que era como un maletín, y recorría las calles y veía, por ejemplo, me acuerdo claramente el edificio Antares, que queda, ojalá que quede ahí todavía, en la Colón y 6 de diciembre. Subía al piso 11 o lo que sea y bajaba, porque era más fácil bajar con el maletín a estar subiendo. Piso por piso. Entonces bajaba y tocaba la puerta y decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Omar Monroy de Xerox. Y sacaba una tarjeta. Y claro, Xerox es una compañía icónica. O sea, oye, adelante. Me dejaban pasar. Ahora es imposible eso. Claro, no puedes ir a golpear la puerta de nadie. Por un tema de seguridad, por un tema de otra cultura. Entonces yo te diría, respondiendo exactamente a la pregunta, te diría, es muy difícil ahora que te escuche un cliente, porque el cliente está más informado, más empoderado, más virtualizado, ¿sí? Más frío y definitivamente no muestra sus dolores. Hoy probablemente muchos clientes conviven con dolores crónicos, pero no te lo dicen. Ok, ahí párame un ratito. El cliente entonces también ha cambiado, el proceso ha cambiado. Cuéntame un poquito de este tema de los dolores del cliente. ¿Cómo se identifica la necesidad del cliente y cómo puedo yo entonces primero llegar a que me escuche? O sea, ya cerrar la venta es otro tema más adelante. Sí. ¿Cómo funciona hoy en día? Antes los clientes tenían más dolores, porque, por ejemplo, era muy doloroso no tener una copiadora, ¿sí? Tenías que tú salir a sacar copias afuera, ¿sí? O muchas veces tipeabas una carta y tenías que fotocopiar esa carta y a veces tenías un papel carbón, ¿sí? Llegaba alguien con una solución muy innovadora y el cliente decía, sí, mira, tengo este dolor, necesito esto. Hoy en día los clientes están muy bien armados, muy bien educados, con muchas posibilidades infinitas de información. Y, por ejemplo, antes un proveedor, voy a hablar de un proveedor, no sé, voy a ponerme como creativo, un proveedor de servicios logísticos. Era un proveedor que estaba cercano a ti, incluso en la misma ciudad. Hoy en día puedes tener un proveedor que te ofrece el mismo servicio en Perú. Claro. En Canadá, en España. Entonces, hay más competencia que antes, muchísimo. Entonces, el método de ventas que funcionó en el año 90, que funcionó en los años 2000, 2010, incluso antes de la pandemia, ya está obsoleto. Porque definitivamente hoy en día, incluso una vez que ya te recibe un cliente, que sobre eso podemos extendernos muchísimo, descubrir dolores.
tiene que ser challenging. O sea, el vendedor no puede salir de la llamada o de la cita una vez que ya te recibieron. Si tú no haces las preguntas adecuadas, si no conectas con el cliente, si no te pones en un riesgo de perder probablemente la facilidad de seguir en esa empatía. Hace poco tuve una reunión con un cliente que incluso por ego no me decía sus dolores. Me dijo, no, aquí estamos todos bien, estamos si no, no estuviéramos donde estamos. Sí, claro. si no, no estuviéramos donde estamos, somos una empresa grande. Y después de mucha conversación y de challenging, tuve que sacarle los dolores. Y terminamos una gran junta, pero hay metodologías. Quiero que me cuentes un poquito más sobre ese proceso. Entonces, te sientas con el cliente y por dónde empiezas a descubrir entonces las necesidades que realmente, como dices tú, le generan un dolor. Y luego, pues, para identificar el problema al que uno le puede prestar la solución, ¿no? El vendedor tradicional, el vendedor moderno, habla muchas veces de su producto. Soy de aquí, soy de Salesboom, esta es mi compañía, nos formamos en el 2022, pasamos por un proceso, estuvo incluso una productora de Netflix. Eso nadie le interesa. Ajá. Nadie le interesa. O sea, si tú empiezas incluso un correo, un mensaje burdo o un mensaje bien elaborado, hablando de ti, se rompió todo. Y la otra es la desesperación de aprovechar el momento para vender. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer ahora y qué es lo que enseñamos nosotros en Salesboom, que ya después hablamos? Es olvídate de ti, olvídate de tu producto, olvídate de tu empresa, no hables de tu empresa. La gente está esperando que tú hables de tu empresa, pues olvídate. ¿Y cómo lo haces? Nada, oye, mira, diagnóstico. O sea, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Quisiera hablar de Salesboom, pero antes de hablar de eso, o quisiera hablar de General Electric, o quisiera hablar de Airbnb, o lo que sea, ¿no? O de Toyota, cualquier marca, X. Quiero hablar de ti. Cuéntame un poco de ti. Yo tengo unas 2 o 3 preguntas antes de hacerte mi presentación. ¿Qué sucede ahí? El 80% del tiempo estoy hablando de ellos. Y no estoy vendiendo nada, pero estoy vendiendo sin vender. Porque estoy demostrando mi verdadera intención de ayudar. Y si yo tengo un paquete gigante de soluciones, una paleta bellísima de productos, probablemente esa paleta va a reducirse a 2. Sí. Pero de esa manera yo realmente conozco algo del cliente, es una reunión súper valiosa y descubro dolores. Entonces, si descubro dolores que no me lo quieren decir, ya tengo ganado un buen porcentaje de la venta. En este libro, La psicología de las ventas, de Brian Tracy, yo me lo he leído 2 veces. Bueno, para ser sincera, me lo he escuchado 2 veces. Buena. Habla de que el comprador tiene 2 motivaciones principales. La una es el deseo de ganar algo y la otra es el miedo de perder algo. Y habla de que la motivación, o sea, la fuerza de la motivación de la pérdida, de lo que tengo que perder, es 2.5 veces mucho más fuerte que la motivación de quiero ganar algo. Entonces, ¿cómo entras a jugar con ya las emociones del comprador? Perfecto. Hay 2 procesos. El proceso de ventas. A más B más C, 1, 2, 3, 4, hago la venta. Ok. Eso es necesario. Eso es súper necesario. Pero eso es solo el 20%. Anteriormente era el 80%. Esto es solo el 20%. El 40% del éxito, y esa es la fórmula de Salesboom, ¿eh? Sí. El 40% del éxito es la psicología del comprador. ¿Qué es lo que pasa en el comprador? ¿Y cuál es el proceso de compra del comprador? Y el otro 40% es el arte de cómo pego todo eso, cómo articulo mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor, tengo un coche, estoy en una sala de coches, viene alguien a comprarme un taxi para aplicación. Entonces es un producto, ¿no? Es un coche utilitario. Pero de repente, en el mismo día, en la tarde, llega una familia con 4 niños a quererme comprar el mismo coche utilitario. Mi propuesta de valor cambia drásticamente. El mismo coche, la misma marca, diferente cliente. Entonces, yo te digo que efectivamente para llegar a eso, que es entender, hay que entender el proceso del cambio, porque la compra es un cambio. Yo quiero comprar un departamento, arriendo y quiero cambiar.
quiero cambiar, y ese es un proceso doloroso, porque yo compro un bien, mientras que el que me vende, pues está pensando en su cuota, en su jefe, en su comisión. Son dos responsabilidades totalmente diferentes. Entonces hay que entender el ciclo de cambio del comprador, y si quieres después podemos profundizar sobre lo que le pasa en la mente y todas esas emociones. Ok, entonces, me dices que el proceso de ventas tiene 4 etapas. El proceso de venta, sí. Ya. Vamos una por una y luego entonces entramos a la parte del comprador, ¿te parece? Claro que sí. Todo proceso de compras, todo proceso de ventas, perdón, podría tener varios pasos, ¿sí? Pero definitivamente hay 4. Okay. ¿Sí? Yo aprendí de los que tienen 10, de los que tienen 12, de los que tienen 5. Pero hoy en día hemos profundizado y hay 4, no hay más, ¿sí? Podría haber más, pero recomiendo que no existan más. El primero es identificación del cliente. No le puedo vender a todo el mundo. Pero esa identificación del cliente me tiene que a mí devolverme la calificación de interés. Porque si bien es un target de cliente, probablemente no esté interesado en algo que yo le estoy vendiendo. Entonces, ese paso de identificación se queda muy pegado al de calificación de interés. Ese es el primer paso. Ok, para entender, cuando quieres decir identificación del cliente tengo que identificar quién es un cliente potencial, un prospecto. Sí. Ok, y a la vez el tipo de interés que va a tener en mi producto para ver por dónde le abordo. Eso es súper importante. Okay. Porque un vendedor podría estar primero apuntándole un target errado y ya empezó mal su proceso. Y una vez que ya le identificó, podría calificarlo mal y tener un proceso totalmente errado también. Es un desperdicio de tiempo. Por supuesto. Y de recursos. Y si te pones a pensar, la empresa le paga finalmente un salario a la persona, también es un desperdicio para la empresa. Sí. O sea, es realmente un desperdicio de todo tipo de recursos. Ese es el primer paso. Identificas al cliente. Segundo paso. Identifico y lo califico. El segundo paso es comprendo los dolores del cliente. ¿Sí? Profundizo sobre los dolores, que básicamente es el levantamiento de los dolores del cliente. Ya no hablamos de necesidades. Ok. Ya no hablamos de necesidades. ¿Cuál es la diferencia? Yo necesito tomarme un café ahora mismo. Me iban a brindar incluso un café y no sé si está aquí. Aquí está. Ya, buenísimo. Solo que está tapado por el Ya. para que no se enferme. Pues me estoy quedando sediento, necesito. Pero no tengo ese dolor. Dolores, por ejemplo, estoy en una sala para hacer una presentación con 80 personas y me estoy durmiendo. Y lo único que me puede levantar es una taza de café. Y esa presentación puede ser parte de mi incremento de salarios o parte de mi PA de carrera. Ese momento tengo la urgencia de salir por un café y comprarlo a cualquier precio. Esa es una diferencia importante entre necesitar un sorbido para seguir este diálogo a mantenerme despierto. Okay. Entonces, el mismo producto puede resolver una necesidad o un dolor. Y el dolor entonces es algo mucho más profundo, y urgente. Urgente y donde yo estoy dispuesto a pagar más por resolver ese dolor. Entonces, este café me lo dieron gratuito, necesito darme un sorbo, pero no me voy a morir si no lo tomo. Claro, no me vas a pagar el café. No te voy a pagar. Exacto. Pero yo podría salir a decirle a mi asistente, oye, necesito un café porque me estoy durmiendo. Claro, paga lo que sea. Paga lo que sea. Exacto. Ok. Bien, entonces, identificas los dolores. Y me decías hace un ratito que te sentaste con un cliente y tú le dices, te voy a hacer 2 o 3 preguntas. ¿Hay ciertas preguntas de cajón que nos ayudan a identificar o a empezar a identificar estos dolores? Sí, muchísimas preguntas abiertas. Ok. Por ejemplo, yo en Salesboom, nosotros enseñamos a esa parte de identificar dolores, pero cada cuestionario, cada formulario varía por cliente. Entonces, por ejemplo, hacemos preguntas abiertas, nos preparamos, hay mucha preparación previa, que ahora con la inteligencia artificial es maravillosa, pero hay un proceso de curación también. O sea, el vendedor hoy en día tiene muchas facilidades, pero también tiene muchos challenges. Claro. Anteriormente no tenía la inteligencia artificial, pero el cliente no era tan preparado. El cliente necesitaba una computadora, ahora ya la computadora es un commodity.
¿sí? Entonces, ese proceso, hay preguntas. Las más básicas tienen que ver con el giro del negocio, con los resultados. O sea, cómo el giro del negocio puede cambiar el go-to-market. Entonces, por ejemplo, tú asumes, ¿no? Coca-Cola pues vende de todas formas, ya sabemos, no necesariamente. Coca-Cola está probablemente pensando en un go-to-market diferente para este año. Defíneme el go-to-market. Go-to-market es cómo voy al mercado, ¿sí? Entonces, okay. Usualmente pensamos que el Coca-Cola está en ¿Tu estrategia para acercarte al mercado? Exactamente. Okay. Y el go-to-market de las empresas cambian drásticamente constantemente. Por ejemplo, ¿no? Pensemos... Bueno, la Coca-Cola es un excelente ejemplo, porque al final es un producto hiper conocido, hiper reconocido, que tiene su demanda, quizá uno pensaría fija, pero por ahí tiene una competencia brutal. Y los gustos cambian, y los hábitos de salud cambian, y pues la idea entonces sería esa, ¿no? No asumir que lo sabes todo el cliente. La idea es justamente, estás con una marca que no conoces, pues definitivamente tienes que conocer muchísimo de esa marca de forma previa. Y si estás frente a una marca, una empresa muy conocida, déjame decirte que no te las sabes todas. Entonces prepárate muy bien. La preparación de un vendedor es crucial. Crucial, por eso muchas veces dice la gente, vender o ser un vendedor, dedícate a algo, si no, hazte vendedor. No, un vendedor tiene que ser un todólogo o un profesor. Sí, no, un vendedor o un profesor tiene que saber muchísimo. Por supuesto. Entonces, bueno, hay preguntas que tienen que ver con el cliente, tienen que ver con sus estrategias, con sus fortalezas, con sus competidores, con cuáles son los cambios que le van a afectar. Hay varias preguntas, nos podríamos quedar mucho tiempo acá. Pero ¿cómo llegas a desarmar el ego? Porque ahí es donde la persona realmente empieza a dejar ver sus preocupaciones, que es bien difícil llegar allá. Es difícil, no te puedo negar. Hay una lectura mucho también de cómo van asentando la cabeza. O sea, la venta es, si yo tengo una preparación, pero estoy frente a alguien que probablemente o es muy gestual, o es muy serio, o es alguien que tiene un proceso de anotación o un proceso de abstracción. Yo siempre le digo a la gente, el momento en que tú logres que el cliente escuche un storytelling y ves que está imaginando, estás ganando terreno. Entonces yo siempre les digo, por ejemplo, si es una empresa, por decirte, de tecnología, ¿sí? Y sé que una empresa de tecnología vende productos complejos y también algo de commodities. Entonces yo puedo identificar, oye, ¿cómo te va en la venta compleja? ¿Sí? No, muy bien, todo perfecto. Bueno, quisiera que me cuentes un poco cómo se produce, cómo manejas un lead, desde el inicio del lead hasta el final del lead. O sea, ¿cómo vendes a un interesado? Cuéntame. Entonces el cliente tiene que obligatoriamente soltar el ego y contarte. Entonces no le estás preguntando, oye, ¿y te está yendo bien? No, porque eso es, me está yendo bien. Pero cuéntame cómo es el proceso desde que inicia un interés del lead y cómo termina cerrándolo. ¿Quiénes intervienen? Y me quedo callado. Entonces el cliente levanta la mirada y comienza a no responder de forma automática, sino comienza a construir. Y ese momento dice, por ejemplo, no, sí, nosotros lo que hacemos es pagar a una agencia de marketing, la agencia de marketing nos da algunos leads, luego el vendedor le llama para tener la cita y le pasa a otro vendedor y ahí comienzo a identificar los hilos de frustración. Después le hago preguntas de indicadores. Oye, disculpa, de 10 clientes, ¿cuántos logran contactar? De 10 interesados, ¿cuáles pasan a siguientes etapas? Son preguntas técnicas que no estás hablando del ego. Entonces, una vez que tienes esa data, esa carnita, como decimos en México, soy ecuatoriano, pero esa carnita, ese potaje, ya puedes decir, mira, yo he identificado esto, ¿quisieras que podamos ayudar? ¿Quisieras mejorar esto? Sabes que no, lo que yo realmente quisiera mejorar es la tasa de cierre de los vendedores. Ah, ok. ¿Cuál es tu tasa de cierre? No sé. Comienzas a ver que hay fricciones en empresas gigantes, maravillosas. Entonces, siempre existen con preguntas bien programadas y también de forma impredecible. El vendedor tiene que improvisar. Y mucho de esto también es entender el tipo de comprador que tengo al frente, ¿no? Entiendo que hay, por ejemplo, una persona que es más analítica, una persona que es directo al grano, una que se sienta y te cuenta del perro y que el café estuvo frío y la esposa y no sé qué, los hijos.
¿Cómo entrenas esa empatía inicial? Porque al final el vendedor tiene una ventana de tiempo muy chiquita para llegar a identificar estos temas muy específicos del comprador. Nosotros tenemos 4 programas en Salesboom que son como diplomados o maestrías. Sí, eso ya después podemos hablar. Pero el primero se llama Neoventas, que tiene 12 módulos. El primero, que es un curso gratuito que me encantaría que tú lo tomes, porque todos los cursos, todos los programas tienen un curso gratuito. El primero es conecta con tu cliente antes de la primera cita. ¿Ok? Dime más. Hoy en día estamos viviendo una situación de locos, porque eso no vivíamos en los años 90. Cuando yo era vendedor de los años 90, habían 2 generaciones arriba mía. Primero era yo, que era la generación X, baby boomers y generación silenciosa. O sea, eran solo 3 generaciones que estábamos haciendo negocios. Hoy en día tienes generación Z, millennials, X, baby boomers y algunos de la generación silenciosa. Gente de 70 años, 80 años que todavía está tomando decisiones. Total. Entonces, ¿cómo yo me acerco con un ser humano sin identificar ese rasgo generacional? Es un error, ¿sí? Entonces, nosotros enseñamos a identificar ese rasgo y conocer qué palabras funcionan. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando con una generación X, que soy yo no puedo hablar de sustentabilidad porque no fui creado así. Estoy creado para justificación financiera. Si estoy hablando con generaciones baby boomers, no puedo hablar de conexión con nuevas tecnologías. Tengo que hablar de confianza. Ok. Entonces, tenemos formas de hablar primero con generaciones. Ahora, lo que tú mencionaste es súper importante, súper importante. Una vez que ya entendemos las generaciones, por ejemplo, un centennial, ¿no? Vamos una por una en cortito. ¿Cuál es un poco el rasgo que no puedo dejar pasar de cada una de las generaciones? Empecemos con los centennials, que son los más jóvenes, ¿no? Perfecto. No, dejémoslo al final. Ok, entonces la generación silenciosa, que dice 70 para arriba. Sí. Generación silenciosa es absolutamente hablar al grano y escuchar. O sea, no puedes lanzarte mil palabras. Entonces es el tema de centrarte en el momento. Céntrate en el momento. Están viviendo probablemente sus últimos 10 años. Laborales, por lo menos. Probablemente laborales, sí. Pero entonces no hablemos de tanto futuro, hablemos de hoy. Ok. Importantísimo. Ahora, baby boomers, confianza. Entonces tienes que gestionar la confianza. ¿Cómo empiezo? Para que no me des toda una clase. Argumentación. Entonces, si quieres generar confianza, tienes que tener argumentación. Ok. Entonces, si él te dice, por ejemplo, mira, te estoy vendiendo este departamento y aquí tienes las persianas se bajan con entra en pánico. O sea, si yo fuera un vendedor inmobiliario con alguien de generación baby boomer, yo no puedo entrar tan rápido a hablar de cosas tecnológicas. Okay. Entonces, oye, y este botoncito, no se preocupe, ese es un botoncito que le va a ayudar a bajar las persianas o las cortinas de forma automática, pero solo le pica acá, es algo muy sencillo. Generé confianza. Claro. ¿Ok? Generación X, el mismo departamento. Oiga, y le cuento algo, si usted luego este departamento lo vende o lo arrienda, este es su dinero que va a rentabilizar, queda cerca, la gente le va a poder arrendar. Dinero, justificación también. De dinero. Okay. La justificación en la palabra de retorno sobre la inversión. Ya. El mismo departamento. ¿Sí? Millennial. No, mira, este departamento tiene información, tiene virtualidad en las persianas, puedes tener un touch, abajo hay una sala donde existe comunicación, la gente se puede conectar, hay varias tecnologías. Estoy hablando de tecnologías y de conexiones. Ok. El mismo departamento, si le quiero vender a un chico de 25 años, 24 años, es un centennial. Mire, este departamento tiene productos biodegradables, es sustentable, huella de carbono cero, y mira, es muy simple, bla, bla, bla. Bien, a ese sí le hablas de sustentabilidad. Pero no quiero dejar esta puntada. Tú decías, hay el comprador, hay 3 tipos de compradores bien claramente. Financiero, ese solo le gusta los hechos. Demuéstrame con hechos
tu producto, tu servicio. Y con cifras. Con cifras y con hechos. ¿Sí? Háblame de procesos y de cifras. El técnico se enamora de la marca. Entonces, si tú estás vendiendo una computadora Dell, ¿sí? O una computadora y está casado con Apple, estás en un serio problema porque está ya casado con la marca. Quizás es demasiada la inversión de tiempo que le estás poniendo Sí. para el retorno muy chiquito que puedes tener de un cliente. Y tienes que hablar de tecnicismos. ¿Cómo? Dame un ejemplo de un producto y una venta no tan técnica. O sea, para el comprador técnico, ¿cómo le vendo algo menos, no sé, tecnológico? Tipo el departamento. No sé. Pensemos que este cliente técnico quiere saber, no sé, temas de qué están hechas las paredes, no sé qué cosas técnicas del departamento, probablemente aireación. Bueno, ¿cómo le vendes a él? Sin ser técnico, difícil. Tienes que ser técnico, ¿sí? Y lo que tienes que encontrar es qué es lo que él más valora. Valora características del departamento, valora las funciones. No es lo mismo una característica a una función. Exacto. Explícame. Una característica es, por ejemplo, este departamento tiene 300 metros cuadrados, ¿sí? Y entra luz en la noche, que digo en el día, por el oriente o no sé, y existe una temperatura de tanto. Esa es una característica. Pero la función es cómo esa característica le hace sentir bien y le funciona a ese comprador. Entonces, mira, ¿tienes algún problema, por ejemplo, con la parte de sequedad en el ambiente o de polvo? Sí, para mí es un problema el polvo. Mira, esta ventana alemana, si tú le cierras bien, no te permite... Bla, bla, bla. Ok. Es el segundo tipo de comprador. ¿Cuál es el tercero? Ese es uno de los más complejos. Y, sí. el tercero es el estratégico, que para mí es el mejor. Ok. Pero al mismo tiempo el más complejo. También. Cuéntame un poquito. El estratégico es el que quiere tener una buena relación contigo, quiere comprar algo bueno, pero está pensando en la reputación, está pensando en el mercado, está pensando en sus colaboradores y obviamente no quiere solo comprar por precio, quiere comprar algo que le beneficie al ecosistema. Ok. Si tú vendes algo realmente que ayuda al ecosistema, empleados, accionistas, clientes, le vas a poder vender muy bien. Ok, genial. ¿Y no hay forma de determinar cuál es tu tipo de comprador antes de llegar a la reunión? Asumo que, no sé, les toqueas en redes sociales, ¿qué haces? Muy buena pregunta. Nosotros enseñamos eso. Enseñamos primero a entender qué sucede en la empresa, antes de todo, ¿sí? Planes, bla, bla, bla. Y les toqueamos literalmente al comprador, identificamos en LinkedIn y en redes sociales. Bueno, las otras redes sociales realmente es un poco incómodo entrar por un tema, no es tan profesional, pero yo sí recomendaría LinkedIn para entender las misiones. Todos los compradores postean algo, algún comentario. Realmente hay que hacer una investigación de 1 hora. ¿Sí? Nosotros enseñamos a identificar cuál es la misión que está teniendo el comprador, cuál es la alineación que tiene el comprador. Y de esa manera podemos entender o es financiero, o es técnico, o es estratégico. Fabuloso. Estábamos en el segundo paso general, ¿no? Del proceso de ventas. Y entonces ya una vez identificados los dolores, ¿cuál es el tercer paso del proceso? Construir una propuesta de valor ganadora y única. Complejo. Ok, ¿por dónde empiezas? Tengo el mismo coche, ¿no? El mismo coche, identifico que tiene una necesidad, un dolor, quiere comprar un Nissan, algo, March, para un taxi de aplicación. Evidentemente ahí yo tengo que hacer una propuesta de valor única y ganadora para ese cliente. Claro, el producto es el mismo. El mismo. Lo vendes de otra manera. O sea, no puedes tener una propuesta general. No existe. Estandarizada. No existe. Incluso con un cliente hace poco le pregunté, oye, ¿cómo va tu value proposition? No, muy bien, perfecto. Espérame, ¿cuándo fue la última vez que auditaron la propuesta de valor? No, auditado no. Mira, ¿cuántas propuestas de valor tienes por segmentos verticales? La misma marca, la misma propuesta por diferentes segmentos verticales tiene una propuesta diferenciada de valor. ¿Un segmento vertical que es como un nicho de mercado? Por ejemplo, manufactura, comercio, telecomunicaciones, banca, gobierno.
Entonces el mismo sistema de inteligencia artificial funciona para el uno y tiene otras ventajas y desventajas. Claro. Y tienes que entrar a ver la propuesta de valor. Y por lo menos deberías tener una propuesta de valor identificada y seguramente ya trabajada para cada uno de tus por supuesto. verticales. Verticales. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes un producto que es horizontal, pero tienes un mercado que es vertical, que es un segmento de negocio. Entonces tienes que ajustarla. Incluso nosotros hablamos mucho de tailor-made por cliente. ¿Como personalizado sería? Sí. Sí. No es lo mismo venderle a la banca que venderle a una fintech. Entonces, es el mismo segmento vertical, pero la banca tradicional compra diferente o tiene necesidades diferentes o dolores diferentes que una fintech. Claro, y dentro de la banca tienes todo tipo de empresas con diferentes valores y dentro de la misma empresa tienes personas con diferentes jerarquías a las cuales tienes que llegarles diferente. Imagínate si yo le estoy vendiendo algo a una cooperativa, no es una banca, entonces ya tiene un cliente que es pyme, le estoy vendiendo un sistema, no sé, de IP, y le tengo que entrar a identificar, y si el comprador es un millennial y es financiero, tengo que entrar a ese detalle, porque sobre todo el comprador no quiere solo cumplir la función de comprar algo. Detrás de ese algo hay una motivación de ese comprador, que probablemente es crecer de puesto, tener un mejor cargo, ganarse una medalla. No está solo buscando un producto, está buscando un plan de carrera. Claro, y llegar a sus metas y mejorar sus ingresos personales y todo lo demás, ¿no? Sí. Ok, ese es el tercer paso. Entonces, una vez que armas tu propuesta de valor, que es más o menos la propuesta para el cliente, ¿cuál es el cuarto paso? Antes del cuarto, hay la articulación de la propuesta de valor. Claro, eso te iba a preguntar, porque una vez que tienes la propuesta de valor, ¿cómo se ve? O sea, ¿es un documento por escrito, es una presentación PowerPoint, son unos slides de redes sociales, un poco cómo se ve? Bueno, y luego cuéntame un poquito el proceso. Puede ser tan compleja como hacer una presentación frente al público, o puede ser simplemente un diálogo del vendedor con la familia que no quiere el coche de aplicación, ¿sí? Articular la propuesta de valor no es presentarla, sino no hay cómo recitarla, no hay cómo leerla, hay que articularla. Articular la propuesta de valor es mirar a los ojos al cliente e ir entendiendo si va comprendiendo la propuesta, si va teniendo dudas. De repente tengo un guión y tengo que parar, el cliente le entró una llamada, me doy cuenta que solo faltan 10 minutos. Tengo esta parte que es importantísima, pero tengo que suprimirla, porque el cliente quiere ir al grano, estoy identificando, leyendo, soy un psicólogo. Realmente esto no es tan importante para el cliente, entonces tengo que cambiar de discurso. Hay que refrendarla, hay que defenderla, ¿sí? Y sobre todo hay que entender si el cliente te va consintiendo el avance. Claro. O sea, porque el cliente podría decir, identifico, ¿no? Veo que ahorita estás ocupado. Si quieres, dejamos esa parte para mañana. O hago un resumen corto. Tú dime, por favor, ¿qué opinas? Entonces, claro, los vendedores van a... Claro. No, para. O sea, para, tranquilo, y articúlala. Y articular significa que al final el cliente te diga, no tengo más dudas, y la pregunta más clave es, ¿qué viene a continuación? Yo siempre hago una propuesta de valor, por ejemplo, enseñamos el 20-30% en hallazgos. Me demoro en hallazgos. No hablo del producto, no hablo del servicio, claro, hablo del jalando cliente. Información. Sí, le explico los hallazgos que yo he tenido durante todo el viaje y le muestro los hallazgos. Ah, ok. Ajá. Ya le sacaste información y esto es cuando tú le estás más o menos dando el diagnóstico que hiciste. Por supuesto. Okay. Demuestro los dolores. Le digo, esto tú me dijiste, estos son los dolores. Después presento brevemente la propuesta y prácticamente un 30% también está luego de next steps. Hablemos de lo que viene a continuación. ¿Esa es una pregunta que viene del vendedor o del comprador? ¿Cuál? El que sigue. El vendedor. El vendedor termina la presentación. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Cómo quieres proceder? Sí, por ejemplo, ya presenté y, bueno, ya ¿hay alguna duda? Ahora quisiera que hablemos de los siguientes pasos. Claro, ahí empieza la articulación. O sea, no empieza, das puntadas, vas cerrando, porque si no simplemente la recitaste, hiciste tu trabajo.
Claro, y no sentaste un puedes libro. decir paga aquí. No. O sea, el siguiente paso no es el firma el cheque. No, ahora sí es, oye, ¿qué opinas? ¿Por dónde vamos? ¿Hacemos un estudio final o entramos ya a la parte de contratos? ¿Cómo podemos hacer un piloto? Y el cliente tiene que involucrarse. Ok, Ahí articulaste. ok. Ese es el Articulaste tercero. terminaste el tercer paso articulando tu propuesta de valor y entonces el cuarto y último paso es... El compromiso es el cierre. Tengo que cerrar el negocio. Y muchos vendedores no quieren cerrar el negocio. ¿Por qué? Es un momento decisivo. Primero, es un momento donde puedes ya ir o no ir. Y todo ese enamoramiento se acaba, se va. O sea, trabajaste 3 meses, 4 meses, 6 meses y el cliente no decide. Entonces el vendedor tiene que invitarle al cierre. Oye, después de todo esto, después de todo este proceso, ¿cómo podemos avanzar? ¿Te gustaría que envíe el contrato para tu revisión? ¿Qué más hace falta? ¿Qué te impide? Oye, me encantaría ya tomar el pedido para importar los equipos. Oye, sé que tu restaurante abre en febrero. ¿Podemos ya hacer una orden de compra para importar los productos? Es una invitación a la acción. Ok. Y hay frases cerradoras, hay procesos cerradores. Y por supuesto, la persuasión empieza con la empatía en todo el proceso. Cuando el cliente se da cuenta de que tú estás empático a tu ritmo, sin sobrevender, esto es algo súper importante, casi me olvido. Hay que evitar la sobreventa. Porque ¿Cómo se ve la sobreventa? Sobreventa es hablar de lo mismo, cuando ya hablaste. O sea, ya vas en círculos y dices lo mismo y lo mismo. Sí, o sea, ya hablaste y sigues hablando del producto y sigues argumentando y sigues vendiendo lo que ya el cliente aceptó. No puedes sobrevender. Tienes que ya entrar a parar. Ahora sí, dime, ¿cómo más podemos hacer el proyecto para ti? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuáles son los retos que tú encuentras en los vendedores para concretar el cierre? Porque es una parte, como tú dices, donde se caen muchísimas ventas. Por supuesto. ¿Cómo identificas, en tu experiencia, cuáles son los retos más grandes que encuentra el vendedor en sí mismo, ¿no? En su forma de trabajar, y cómo le entrenas para superar esto? Las ventas es una disciplina maravillosa. Siempre hablamos nosotros en nuestros cursos de qué es un vendedor. Un vendedor es un atleta que tiene que medirse. O sea, el atleta tiene que saber, de 10 conversaciones, me acepta un cliente una cita. ¿Sí? De esas 3 citas que logré con 30 conversaciones o prospecciones, cierro una. Entonces, hay una métrica que se llama el hit rate o la tasa de cierre. Ya. Las empresas, el gerente tiene que medir el hit rate de los vendedores todos los días, todas las semanas, para no ser tan intenso, todas las semanas. Entonces, ¿cuál es el hit rate promedio? 10%, 15%. De 100 cierro 15. Y hay una tasa de cierre que tú ¿Óptima? digas, esto es óptimo y esto es un desastre. ¿Cuál es el rango más o menos? 5%. Pueden haber vendedores con el 5% de cierre. De 100 negocios, cierran 5. ¿Y eso está bien? No está bien. Ah, ok. Pero existe, y existe muchísimo. Pero no podemos... ¿Qué ya se considera, ok, estamos bien? 30%. De 100 negocios, cierro 30. ¿De 100 prospectos? De 100... ¿O de 100? De 100 oportunidades calificadas, Ya. cierro 30. O sea, Y una vez ya presentada la propuesta de valor, Claro. o sea, de 100 propuestas de valor Claro. ganadoras y únicas que presentas, el 30% de cierre es una buena tasa de cierre. No necesariamente. Ok. De 100 negocios que ya fueron calificados, probablemente 20 están en calificar el interés, 30 están probablemente en descubrimiento de dolores, 20 están en presentación de oferta, ¿sí? Y pocos están en el cierre, ¿sí? El cierre tiene componentes como negociación, y una vez que le cierras le vas acompañando. Hay subetapas, pero básicamente es el cierre, ¿no? Entonces, de esas 100 que están calificadas, ¿sí? Se deberían cerrar 30 o 40, no 90. No existe eso. Ok. No existe el vendedor infalible. Entonces, cuando tú decías qué importante es cerrar, yo te diría qué importante primero es tener tu estadística, porque no hay vendedor perfecto. Puede ser un vendedor que tenga un 20% de tasa de cierre y sigue siendo un muy buen vendedor, porque el vendedor sabe que para llegar a su cuota de $200,000 tiene que tener prospectos de $1,000,000.
Puede haber un vendedor que tiene su cuota de $200,000, pero tiene una tasa de cierre del 50%. Entonces, probablemente ese vendedor solo necesita $400,000 en prospectos. Ok. Luego del cierre, entonces, y sí, hay un montón de etapas que vienen en la postventa y un poco también la renovación, porque muchas cosas son el volverle a vender al cliente, ¿no? Y mantener esa relación, me imagino que es muy importante. Sí. Pasando a otra parte del proceso, cuando tú hablas con una empresa o dentro de tu propia empresa y estás contratando vendedores, ¿cuáles son las características que realmente hacen a un buen, quizá, vendedor en potencia? Ok, mencioné tres, pero obviamente yo diría que lo ideal, voy a ser un poco fuera de ortodoxismo, ¿sí? Bien. Hoy en día las empresas están buscando muchísimo. Tengo una empresa de coches, que venga ya con 3 años de experiencia. Es bueno y malo. ¿Por qué? Porque si viene con experiencia es bueno, pero también es malo porque puede venir con un proceso totalmente diferente al que tú estás acostumbrado. Entonces yo diría que principalmente tenemos que ser cazatalentos. Mis mejores experiencias en vendedores que han sido grandes gerentes generales, grandes gerentes de ventas, han sido vendedores que no pensaba la gente que era vendedor, pero que yo tuve el ojo, o alguien de mi organización tuvo el ojo de decir, esta persona tiene hambre, genera confianza y sigue un proceso. No nos interesa vendedores desordenados. Y si son desordenados, hay que informarlos para que tengan un orden. Pero yo no contrataría a alguien que no quiera ser vendedor. Alguien que cree, creo que pasa mucho que la gente piensa que quiere ser vendedor. Tiene que querer ser vendedor, tiene que querer el riesgo, las malas noches. ¿Cómo identificas eso en una entrevista de trabajo? Con muchas preguntas. Yo siempre le digo a la gente, oye, preséntate con él o con ella y di el objetivo de la entrevista. Obviamente tiene que tener un CV, tienes que identificar algo. Y, oye, cuéntame de ti. Una pregunta abierta y te quedas callado. Y ese momento que comienzas, mira, cuéntame toda tu carrera, por favor, cuéntame de ti. Y te quedas callado y comienzan a hablar del pasado. En el pasado uno no puede mentir mucho. Pero evidentemente una vez que te cuentan todo de ti, tú identificas si realmente la persona tiene ese deseo comercial. Y una vez que le dejas hablar, tienes que preguntarle, oye, ¿cuáles son tus negocios más difíciles? Cuéntame un negocio complejo. No hagas preguntas del futuro. Las preguntas del futuro yo les dejo al final. Todo el tiempo, háblame de un jefe tuyo a quien has admirado. Cuéntame de un cliente complejo que hayas tenido, una venta, la mayor venta que has tenido. Entonces ahí el vendedor prácticamente se siente acorralado y no puede inventarse, tiene que hablar la verdad. ¿En qué parte del proceso con un vendedor, por ejemplo, ya lo estás formando y te das cuenta que va a ser una mala inversión de tu tiempo y tu trabajo? Ok. Cuando me doy cuenta de resiliencia, son tres filtros. El primero es resiliencia al fracaso, a la tempestad, a lo difícil, al mercado, a la competitividad, a la presión del jefe, a la presión de la empresa, a que no es lo mismo trabajar en enero que trabajar en noviembre. La presión de enero es diferente a la de noviembre, etc. Entonces, resiliencia. Hay preguntas. La otra es compromiso. ¿Cuánto te comprometes? Pero cuando yo no te veo. Ese es el mayor compromiso. O sea, el forecast para mí, el pronóstico. El pronóstico, la proyección, sí. ¿Cuánto vas a vender? Obviamente, para preguntarle a un vendedor cuánto vas a vender, tú tienes que merecerte esa pregunta como jefe. Tienes que haber armado con él un plan, tienes que haber dado un coaching, debiste haber trabajado en el funnel, bla, bla, bla. Pero el compromiso, el momento en que tú en las preguntas haces preguntas de compromiso, es súper importante porque un vendedor tiene que comprometerse con una huella que sea, y voy a vender 10,000. Y eso tiene que cumplirse. Pero tiene que cumplirse cuando yo no te estoy viendo. Entonces hay preguntas que identificas qué pasa cuando el vendedor sale de la junta, qué va a hacer, qué hace con sus oportunidades, bla, bla, bla. Y la tercera, súper importante, es cómo agrega valor. Un vendedor tiene que agregar valor a la compañía. Claro. No puede ser solo un gran resiliente, un gran comprometedor, si no agrega valor. Porque podríamos traer una estrella que destruya la organización. Sí, y tu equipo de trabajo también. Muy importante. ¿Hay errores capitales en el proceso de la venta? Sí,
Hijo, me agarras con preguntas que no me imaginé. Bien. Errores capitales, sí, fuerte, me tienes. Es muy buena, Gaby. Errores capitales, sí, no cumplir la promesa del cliente. O sea, si el vendedor ofrece el moro o sea, un vendedor que no ofrezca el oro y el moro, me va a disculpar, no va a cerrar la venta. Okay. Hay que hacerlo, pero hay que cumplirlo. Así es. O sea, yo no he tenido una venta donde no he demostrado mi interés de escribo en la servilleta, le ofrezco el oro y el moro, tomo una decisión final, obviamente amparado en la ética, obviamente amparado en las connotaciones de la empresa, pero yo muchas veces ofrecía algo y tenía que ir a venderlo internamente. Ah, por supuesto. ¿Sí? Y la gente decía, no, pero cumplíamos. Primer error capital, no cumplir. Yeah. El segundo es no funcionar con el caos. O sea, por ejemplo, tú ya vendiste. ¿Sí? Es un cliente potencial que te puede referir, es un cliente potencial que te puede volver a comprar. Entonces, si tú ves que el cliente te está marcando y tú no le contestas o no le devuelves la llamada o contestas la llamada y te dice, oye, mira, la impresora que me vendiste paras, dejas cualquier diálogo que exista y te centras en el caos. El vendedor es un error capital no devolverle la llamada al cliente o no prestarle atención en el caos. Entonces, normalmente es, oye, no te preocupes, a ver, cuéntame, ¿cuál es el problema? Tranquilo, yo me hago cargo. Yo me hago cargo significa, ya vendí. Compadre, yo ya vendí ese negocio. Es un problema de facturación, no importa, yo me hago cargo. Okay. Y el cliente valora eso. Esos son para mí los dos. Los dos. Uh-huh. Chévere. Se nos va acabando el tiempo y realmente te agradezco porque nos has dado una clase súper concisa, pero no quisiera que te vayas sin un par de últimas preguntas. Cuéntanos sobre Sales Boom. ¿Qué es y qué servicios ofrecen? Qué difícil, me dejas difícil porque ya no hay casi tiempo, pero bueno. Nos creamos la empresa en 2022 por todas estas necesidades que la venta cambió. Nos dimos cuenta que había ese vacío en el mercado, fuimos a Silicon Valley. En definitiva, se creó la empresa en 2022, está funcionando desde el 2024, junio del 2024, llevamos un año y medio. ¿Qué es Salesboom? Es una plataforma de ventas, es la única plataforma de ventas que vende cursos pregrabados de ventas. Esos cursos fueron hechos a medida de lo que hoy en día necesita el mercado. Tiene un programa para vender hasta $100,000, cualquier vendedor, otro programa desde 100,000 hasta millones de dólares, otro programa para dirigir ventas, desde donde muchas empresas fallan. El vendedor es el que no vende. No, el director comercial no está haciendo bien su trabajo, porque no le contrató bien, o porque no le está dando coaching, o porque no le está también mejorando. Bueno, y el cuarto es un Master Series. ¿Qué es Salesboom? En definitiva, y en corto tiempo, es una plataforma que reunimos a más de 50 altos directivos para que desde las bases enseñemos a vender, porque las ventas están en la calle, no están en las universidades. Total. Sí. Entonces, estos fueron hechos casting. Algunos de ellos se resintieron un poco conmigo, incluso jefes, que no pasaron el casting porque contratamos a una productora de Netflix que hace documentales en México, y algunos, siendo tan buenos, con un alto ego, merecido, no pudieron pasar el casting. O sea, es que no porque eres un excelente vendedor, eres un excelente profesor. Sí, no. Entonces, no es lo mismo. Tuvieron que pasar el casting. Entonces, son cursos pregrabados, hechos con calidad Netflix, espectaculares, pero el reto fue hacerlo en 15 minutos, porque somos personas de poco tiempo. Los primeros cursos fueron de 1 hora. Tuvimos que reducirlos a 15 minutos. Ese fue el reto, un reto enorme. Entonces, obviamente, hay esos programas, son de por vida, porque nosotros los grabamos, somos dueños de la plataforma, somos dueños del contenido, y eso es de por vida. Puede regresar las veces que sean. Tenemos clientes y usuarios que van a rebatir una objeción, ven el curso y van y venden, ¿sí? Y obviamente tenemos descargables, todo dura de por vida. Pero también hacemos coaching, porque los clientes quieren algo, oye, ya está empaquetado, está perfecto, está por más de 27 industrias, dame coaching. Entonces hacemos tareas personalizadas para que las personas tengan un tailor-made. Y también hacemos consultoría. Tenemos clientes en Canadá, en México, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en varios países, y básicamente estamos con algunas empresas grandes. Que es como una intervención a una empresa donde vas, visitas, identificas el B2C, el B2C nos puede comprar un transeúnte. Ahorita puede entrar a la plataforma que es www o www aquí en Ecuador, .salesboom, SALES, B de bueno, UMM.com, y puedes entrar, consumir y comprar cursos, comprar programas.
Pero para las empresas hacemos un diagnóstico muy profundo y ahí hacemos un tailor-made. Aprovechamos la plataforma, pero también hacemos cosas hechas para la empresa, fuera de la plataforma. Hechas a la medida. Genial. Muchísimas gracias. Y me encanta lo que dices, que tienes cursos para todo tipo de presupuestos, para empresas, me imagino, pequeñas, medianas y grandes. Una pregunta súper importante. ¿Cuál sería la regla de oro de la venta? Sé ordenado, sigue tu proceso, ¿sí? Di tips hoy día de 4 pasos, ¿sí? Eso solo es el 20%, es la mala noticia. El 40% es entender lo que pasa en la cabeza del cliente. Okay. Todos sus miedos. El cliente pasa desde la parte de inconsciencia, no sabe qué necesita, inconsciencia, subconsciencia, conciencia y decisión. Entonces hay que entender esa parte. Eso te asegura el 40%, pero todavía no te asegura la venta. Falta el otro 40%. El otro 40% es arte puro. Arte, improvisación, persuasión, identificar, actuar, saberte callar, saber leer cosas que no se dicen, entender, anotar. Por ejemplo, una actuación importante, y casi me olvido, es que estamos viviendo la época de total virtualización y digital. ¿Qué opinas tú de un vendedor que te está queriendo vender y que todo anota en el teléfono? No, compadre. Tienes que ir a la vieja escuela, sacar un cuaderno o una nota y anotar. Eso que no está dentro de la venta, entre comillas, es una actuación importantísima. O no puedes llegar tarde también. Son detalles. Ok. Si pudieras identificar un libro o 3, no sé, que sea un poco lo que te compone la Biblia de la venta, ¿por dónde se empieza? 2 libros. El primero es Vendes o Vendes, de Grant Cardone, que es excelente, me inspiró mucho, me ha ayudado mucho, porque trata de no pongas pretextos, sal a vender. Es que no tienes una buena tasa de cierre, pues llama a 1000. Eres un gran vendedor, un gran cerrador, pues cierra menos, o sea, llama a menos, pero no tengas pretextos, el primero. El segundo es Brand Storytelling, ¿sí? Que es de Donald Miller, que es cuando tú eres un emprendedor y tú tienes que venderte, porque hay que venderse uno. Sí. Y si quieres hacer una empresa, tienes que hacer un storytelling de tu empresa. Algo súper importante en la venta es contar historias. Olvídate de las cifras. Y ese libro habla de historias. Cómo contar una historia que mueva el piso al cliente. Genial. Te agradezco muchísimo. Se nos quedan preguntas, pero entonces tendremos que volver a conversar. Por supuesto. Gracias por tu tiempo y por esta valiosísima información. No, un placer a ti, Gaby. Gracias por tu tiempo y tus preguntas que me movieron el piso. ¡Qué bien! Gracias. A ti que nos escuchas en Spotify, que nos miras en YouTube, muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos siempre caminar contigo. Por favor, comparte esta conversación, envíasela a la gente a tu alrededor, a la gente en tu trabajo. Son consejos muy útiles y parte de compartir el amor es compartir el conocimiento y la información y las herramientas. Empezamos el año entonces con este podcast para que te vaya excelente. Cuéntanos qué te parece, sugiérenos temas y estaremos contigo en el próximo episodio de Focus. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.